11. Sangre, acero y promesas. Zipper preguntó de pronto con curiosidad, ¿con qué pez gordo de Noxus has estado negociando todo este tiempo? La fabricación de armas de fuego capaces de disparar munición explosiva requería acero de alta calidad, y Zaun carecía del procesamiento de metales avanzado necesario para ello. Aunque su laboratorio de investigación armamentística podía hacerlo, su producción solo alcanzaba para abastecer a unos pocos individuos de alto nivel con pistolas de defensa personal. El contrabando desde Piltover solo aportaba pequeñas cantidades y las importaciones a gran escala eran imposibles. Por eso pensó en Noxus. Su poderío industrial podría ser la clave para romper el yugo asfixiante de Piltover. Ese imperio poseía una tecnología de fundición de acero muy avanzada y podía realizar pedidos a través de los contactos de Silco. Es un noble militar en ascenso, Jericho Swan, quien goza de la total confianza del emperador noxiano, dijo Silco, observando atentamente la reacción de Zipper al pronunciar ese nombre. Está muy interesado en los robots de autodestrucción y en nuestra tecnología explosiva. Incluso nos invitó a unirnos a Noxus y me prometió el puesto de jefe del Departamento de Desarrollo de Armas Mecánicas, junto con fondos de investigación suficientes. Antes de reconciliarse con Vander, Silco no habría dicho ni una palabra sobre Noxus. Pero ahora que eran familia, no le importaba compartirlo y confiaba en que Zipper lo manejaría bien. Los lazos familiares habían cambiado muchas cosas. ¿Es él en realidad? Menuda sorpresa me has dado. Las pupilas de Zipper se dilataron por la impresión. Estaba verdaderamente atónito ante ese nombre. Ese hombre era el futuro gran general de Noxus, alguien con un poder e influencia inmensos. Para alguien como él, la rivalidad entre Zaun y Piltover probablemente parecía un simple juego de niños. ¿Es tan especial? ¿Noxus tiene muchos otros aristócratas militares como él?, preguntó Silco con curiosidad, notando la inusual reacción de Zipper. La visión de futuro de Swan es quizá la mejor entre todos los noxianos. Si se trata de él, podemos permitirnos correr algunos riesgos. Zipper sacó unos planos detallados y se los entregó a Silco. Contacta al general Swan y haz un gran pedido de estas tuberías de acero especiales detalladas en el plano. Su calidad debe cumplir con todos los parámetros especificados. Al mismo tiempo, solicita que envíe personal para escoltar el acero hasta Zaun. Dile que es para la munición explosiva que estamos desarrollando. Silco echó un vistazo al plano, pero al carecer de conocimientos de ingeniería mecánica, no pudo entenderlo. ¿Cuál es el propósito de estas tuberías de acero? Las armas de fuego actuales no soportan las altas temperaturas que se producen al disparar munición explosiva. Estas piezas son para mejorar las armas. Una vez tengamos el producto terminado, podremos demostrar la eficacia de la munición a los noxianos que escolten el acero. Creo que el general Swan no podrá negarse. ¿Piensas usar su presencia como protección? Silco arqueó una ceja. Y como testigos, confirmó Zipper con una leve sonrisa. Una vez que vean lo que pueden hacer estas armas. Silco asintió, indicando que se encargaría del asunto. El plan era elegante en su simplicidad. ¿Habéis olvidado que todavía tenemos 3 agentes encerrados? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Al ver que Zipper y Silco parecían haber finalizado sus planes, Vander, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. ¿Tienes alguna idea? Zipper sabía que Vander no hablaría sin motivo. Estudió el rostro de su padre con atención. Vander dudó un momento antes de decir, la Sheriff Crescent es una buena persona y amiga mía. Si es posible, espero que esos 3 agentes puedan ser devueltos con vida. Enfatizó las palabras con vida. No hay problema. Eso es exactamente lo que planeaba hacer, coincidió Zipper sin dudar. De todos modos, no tenía intención de matar a los agentes. Mantenerlos con vida era más bien un mensaje, el problema principal era su incapacidad para controlar sus lenguas largas. Si no me equivoco, la Sheriff llegará pronto. Tú te encargarás de las negociaciones.
Solo se le permite llevarse a los agentes. Sevika y Silco, vigilad a papá. No dejéis que lo arruine. Después de cenar, haré un viaje a Piltover. ¿Un viaje a Piltover? El ojo mecánico de Silco zumbó mientras enfocaba a Zipper. Eso es bastante audaz. El mejor lugar para esconderse es justo delante de sus narices. Además, tengo algunos asuntos que debo atender personalmente. ¿Y qué asuntos serían esos? Solo una visita amistosa, dijo Zipper con una sonrisa. El bar La Última Gota estaba en silencio. La Sheriff Grayson, de las fuerzas del orden de Piltover, una mujer de unos 40 o 50 años, estaba sentada frente a Vander con el rostro lleno de ira. La desgastada mesa de madera entre ellos bien podría haber sido un abismo. ¿Sabes lo que ha hecho tu hijo? Atacar a los agentes es un delito grave. ¿Entiendes lo que esto significa? El consejo no lo dejará pasar. Vander podía entender su posición, pero no había nada que pudiera hacer. Ya había sido superado por Zipper, e incluso si no fuera así, no podía entregar a su hijo. Era su niño, y simplemente no tenía corazón para hacerlo. La sangre es más espesa que el agua, Grayson. Incluso tú debes entender eso. Lo siento. No puedo entregarlo. Solo puedes llevarte a los 3 agentes. Tú. Grayson se levantó furiosa, pero al ver la expresión de disculpa en el rostro de Vander, logró controlar su temperamento y volvió a sentarse, con el rostro aún tenso. La silla crujió bajo su movimiento repentino. No hablemos del ataque a los agentes por ahora. Me pediste que te diera 5 días, me enfrenté al consejo y te compré ese tiempo. Pero si no les das una explicación razonable, la frágil paz que tanto nos ha costado mantener se derrumbará por completo. Tomó un sorbo de su bebida fría para aclarar su garganta antes de continuar. Sé que deseas la paz tanto como yo. Durante muchos años nuestra cooperación ha sido fructífera, pero esta vez la situación se ha vuelto demasiado grande. El Consejo ha dado un ultimátum, alguien debe rendir cuentas. No puedes protegerlo. Su mirada se suavizó mientras se inclinaba hacia adelante. El Consejo no entiende a Zaun. Ya me conoces. Estoy comprometida a defender la justicia y la ley, no a apuntar armas contra la gente de Zaun. Pero si no quieres ver morir a más personas, será mejor que cooperes conmigo. De lo contrario, es probable que las cenizas y la devastación del pasado regresen. Los cielos envueltos en una bruma roja, ríos teñidos de sangre, incendios por todas partes, cadáveres esparcidos y el llanto de niños sin hogar. Ni tú ni yo queremos volver a ver esa escena. La expresión de Vander pasó de la disculpa a una profunda culpa. Le sirvió a Grayson una copa de su mejor licor, pero no pudo decir una palabra. Pasara lo que pasara, no entregaría a su familia. ¿Era Grayson una buena persona? Por supuesto que sí. No era como esos agentes arrogantes y opresivos, respetaba la vida y la dignidad de la gente de Zaun y simpatizaba con su sufrimiento. Pero al final del día, era solo una sheriff, no una figura de alto rango sin poder real contra la presión del consejo. De igual manera, Vander era un buen hombre que mantenía el orden en el submundo e intentaba proteger a los suyos. Sin embargo, en este mundo caótico el destino era cruel. Ambos, siendo buenas personas, tuvieron finales trágicos en la historia original, muriendo miserablemente. Grayson, llévate a los agentes y vete. Realmente no puedo entregártelo. Vander se bebió un vaso de licor con pesar. Ni siquiera podía ofrecerse a sí mismo como chivo expiatorio, Zipper no lo permitiría y había encargado específicamente a Silco y Sevika que lo vigilaran. Vander, te sugiero que lo pienses bien. Ninguno de los dos puede permitirse una guerra. Causará innumerables muertes y ríos de sangre, suplicó Grayson, reacia a rendirse. Su mano cruzó la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de él. Zaun no teme al sacrificio ni al derramamiento de sangre. Sheriff Grayson, por favor, váyase.
Mi Vander no aceptará sus condiciones. Silco emergió de la sombra sosteniendo una copa de licor, con su ojo mecánico brillando ominosamente rojo bajo la tenue luz del bar. Detrás de él, Sevika arrojó a los agentes inconscientes a los pies de Grayson. Sus cuerpos golpearon el suelo con un ruido sordo. ¿Silco? ¿Por qué estás aquí? Has tomado el control de Vander. Grayson instintivamente buscó su arma para abatir a ese peligroso terrorista, pero Vander le agarró la mano, negando con la cabeza para indicarle que no actuara imprudentemente. No he hecho nada por el estilo. El nuevo líder de las calles es el hijo de Vander. Silco alzó su copa hacia Grayson con una extraña sonrisa en el rostro. Grayson dejó escapar un largo suspiro. En el momento en que apareció Silco, supo que no podría llevarse a Zipper. Cuídate. Si alguna vez te enfrentas a un peligro que no puedas manejar, búscame en Piltover, susurró cautelosamente al oído de Vander. Como amiga, no quería oír noticias de su muerte en las calles. Luego, llamó a su gente para que entrara y abandonó el bar, llevándose consigo a los agentes inconscientes. Después de que Grayson se fuera, Vander permaneció en la mesa, mirando su vaso vacío. Tenía razón en una cosa, dijo Silco, acomodándose en el asiento que Grayson había dejado libre. El consejo no dejará pasar esto. 12. 3 hombres y un balcón. Hayes permanecía en su laboratorio en ruinas. Se quitó el brazalete con incrustaciones rúnicas y el emblema de su familia, dejándolo sobre la mesa. Caminó hasta el borde del balcón destruido, contemplando la colorida ciudad de luces y vida nocturna a lo lejos, con la mirada vacía y apagada. La gema Stech había explotado y la Academia de Piltover, junto con el Consejo, había descubierto su investigación ilegal. Tras un juicio, fue expulsado de la Academia y la investigación Stech quedó estrictamente prohibida. Las palabras del Consejo aún resonaban en sus oídos, que esto sirva de advertencia para todos los que pretendan manipular fuerzas que escapan a su comprensión. Si no fuera por la súplica de clemencia de su madre, lo habrían exiliado de Piltover por completo. Sus lágrimas habían sido el golpe final a su orgullo. Se acabó. Todo había desaparecido. Hayes era una sombra de lo que fue, y su sueño de infancia se había convertido en una fantasía lejana. Las paredes que habían sido testigos de sus innumerables avances ahora solo reflejaban su desesperación. Los miembros del consejo, patrocinadores, profesores, amigos e incluso su madre, ninguno creía que pudiera dominar la magia a través de la gema Stech. Sus rostros se desdibujaban en su memoria, todos con la misma expresión de decepción y miedo. Para ellos, el Stech y el propio Hayes eran peligrosamente impredecibles y debían ser prohibidos. Tener una mente brillante lo salvó de la ignorancia, pero no de la soledad, y tuvo que soportarlo. No había perdido por falta de talento, sino por el miedo que otros albergaban hacia su creación, la cual desafiaba su comprensión de las verdades del mundo. Solo temían lo que no comprendían. ¡Ja! Exhaló bruscamente, cerró los ojos con desesperación y se inclinó hacia adelante. Las luces de la ciudad parecían llamarlo, ofreciéndole un escape fácil de su fracaso. Quería saltar, acabar con el Stech, con sus sueños y con su vida. Quizá tengan razón. Quizá solo soy un peligro para todos. Quizá debería simplemente... Vaya, ¿interrumpo algo? Una voz suave pero algo incómoda surgió de repente a sus espaldas. Sobresaltado, Hayes saltó hacia atrás instintivamente alejándose del borde. Su corazón martilleaba en su pecho, mezclando adrenalina con vergüenza. Se limpió la boca, se dio la vuelta y vio al subdecano de la academia, el mismo que había supervisado la incautación de su laboratorio. ¿Vienes a presenciar la caída del gran Jaestales?, preguntó con una risa amarga. Al ver a su enemigo cara a cara, el temperamento de Hayes se encendió. Agitó los brazos con enojo, expresando toda su furia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Han añadido mi nombre a otra lista negra? Bueno, en realidad sí.
Pero esta vez está en tu cuaderno, en cada página, nada menos. Eso es un poco narcisista, ¿no crees? El subdecano sostuvo el cuaderno de Hayes, burlándose con un tono tranquilo y amable a pesar de su apariencia físicamente frágil. Hayes se pellizcó el puente de la nariz. Despojado de todo, asumió que este asistente había venido a burlarse de él. Furioso, replicó, ¿por eso estás aquí? ¿Para humillarme? Tus teorías son brillantes, dijo el asistente, hojeando el cuaderno. ¿Brillantes? El consejo las calificó de peligrosas. El consejo llama peligroso a todo lo que no entiende. El subdecano levantó la cabeza, percibiendo el malentendido de Hayes. Se apoyó en su bastón y se acercó lentamente, explicando, no, de verdad. Me pareció que lo que dijiste durante el juicio fue muy perspicaz. Hayes recordó la mirada del subdecano durante el juicio. Al darse cuenta de que el hombre no mentía, su ira se desinfló y respondió abatido, eres el único que piensa así. Comprendiendo la desesperanza de Hayes, cerró el cuaderno y dijo, es cierto, pero he venido a hablar de tu investigación, de tu teoría Stech. Al tocar el propósito de su vida, Hayes corrigió apasionadamente al subdecano, no es una teoría. He visto de primera mano lo increíble que puede ser la magia. Puede salvar vidas, ni siquiera te imaginas lo maravillosa que es. Pero nada más terminar, la cruda realidad le golpeó de nuevo. Se dio la vuelta y añadió, se acabó. Nadie me creerá. A mí tampoco me ha creído nadie nunca, dijo el subdecano en voz baja. Un chico pobre y tullido del submundo nunca ha sido bienvenido aquí. Desde el momento en que pisé Piltover, siempre me trataron como a un forastero. ¿Por qué me cuentas esto?, interrumpió Hayes, confundido por tal sinceridad repentina. Porque, como tú, sé lo que es que todos duden de ti. Sin financiación, sin familia que me acogiera. Tuve que apostarlo todo a mí mismo. Por eso he venido a buscarte, porque creo que tu descubrimiento es extraordinario. Quiero ayudarte a terminar tu investigación. Se apoyó en su bastón y cojeó hasta el lado de Hayes, compartiendo sus propias luchas. Hayes giró la cabeza, sorprendido. No podía imaginar que aquel joven asistente, tullido y procedente del submundo, hubiera soportado tantas penurias para llegar a Piltover. Por primera vez, sintió afinidad con él. Ninguno de los dos era comprendido. Ninguno tenía apoyo. El tono de Hayes se suavizó, aunque seguía lleno de derrota. Nadie cree que se pueda hacer. Cuando tienes el poder de cambiar el mundo, respondió el subdecano con una leve sonrisa, no necesitas la aprobación de nadie. ¿Y tú, Stech? Es exactamente el tipo de cambio que necesitamos. Abrió la mano izquierda, revelando el brazalete rúnico de Hayes. Los ojos de Hayes se abrieron de par en par. Tomó el brazalete y lo apretó con fuerza. Sintiéndose un poco avergonzado, murmuró, yo, ni siquiera sé tu nombre. El subdecano lo miró con calidez y dijo, me llamo Víctor. Ambos se miraron a los ojos con una conexión intensa y sincera. El aire entre ellos ardía de pasión, lleno de un propósito compartido y entendimiento, justo cuando estaba a punto de encenderse algo profundo cuando... Ejem, parece que llego en mal momento. Siento interrumpir. Continuad, por favor. La voz de un desconocido rompió de repente el momento desde atrás. Hayes, sobresaltado de nuevo, se giró para mirar. ¿Quién? Presa del pánico, resbaló y cayó por el borde del balcón. ¡Ah! Soltó un grito desgarrador mientras caía. Justo cuando recuperaba la esperanza, ¿así termina todo? Momentos antes estaba dispuesto a renunciar a la vida, solo para ser salvado por Víctor e inspirado de nuevo. Ahora iba a morir de todos modos. ¿Qué clase de broma era esta? En el momento crítico, Víctor extendió la mano, tratando de agarrar a Hayes. Pero debido a su discapacidad física, fue demasiado lento y no pudo alcanzarlo.
Además, con su cuerpo frágil, incluso si hubiera logrado agarrarlo, probablemente habrían caído ambos. ¡Zas! Justo cuando Víctor estaba a punto de gritar pidiendo ayuda, una ráfaga de viento pasó junto a él, acompañada por el sonido de cadenas deslizándose. Un hombre apareció repentinamente al lado de Víctor. Lanzó una cadena conectada a un sable pistola, envolviéndola expertamente alrededor de Hayes. Con un tirón contundente, el hombre izó a Hayes de nuevo hacia el aire. ¡Ah! Continuó gritando Hayes histéricamente. Vale, eres un hombre adulto. Solo estás volando por los aires, ¿por qué gritas así? El hombre atrapó a Hayes, tapándole rápidamente la boca para detener esos ruidos vergonzosos y fácilmente malinterpretables. Sus movimientos eran casuales, como si atrapar hombres en caída libre fuera algo cotidiano. Pero Hayes estaba claramente aterrorizado. Tenía los ojos en blanco, las extremidades le temblaban y las lágrimas y los mocos le corrían por la cara. El hombre, sujetándolo con mirada exasperada, murmuró: «No tengo la costumbre de abrazar a desconocidos. Ah, pero esta situación me recuerda a ciertos conceptos filosóficos y francamente, no puedo con ello. Lo siento». Dicho esto, tiró a Hayes al suelo con indiferencia. Luego se frotó la barbilla pensativo y añadió: «Pero debo decir, Hayes, que tu físico es impresionante. Podrías competir perfectamente en un concurso de culturismo». Hayes hizo una mueca de dolor, apretando los dientes y buscando aire. Después de un largo rato, finalmente logró recuperarse del pánico. Se sentó lentamente, con las piernas aún temblando. «Tú». Entrecerró los ojos, estudiando la postura demasiado relajada del desconocido. «Debería darte las gracias, pero algo no encaja aquí». «Ah, sí. Podrías haberme atrapado normalmente». Hayes se puso de pie con esfuerzo, tambaleándose un poco. «En lugar de eso tú», señaló el sable cadena. «Lo hiciste tan dramático como fue posible». El desconocido arqueó una ceja. «¿Preferirías que no te hubiera atrapado?» «No es eso». Hayes se pasó una mano por el pelo alborotado. «¿Y cómo sabes mi nombre?» «Oh, ¿eso? Escuché toda vuestra conversación hace un momento». «HM». Hayes estudió el rostro del extraño. «Tengo el presentimiento de que lo hiciste a propósito». El hombre hizo una pausa, ligeramente sorprendido. «Maldición, Hayes tiene un instinto de locos». «Tiene razón, lo hice totalmente a propósito». «Esa es una teoría interesante». «No es una teoría», dijo Hayes, y luego soltó una risa corta al darse cuenta de que repetía sus propias palabras de antes. «¿Querías ver cómo reaccionaría? ¿Cómo cuando gritaste como una niña?» El rostro de Hayes se enrojeció. Lo sabía. Una risa suave los interrumpió. Ambos se giraron para ver a Víctor apoyado en su bastón, con los hombros temblando por una risa apenas contenida. «Me disculpo», dijo recomponiéndose. «Pero tienes que admitir que tu grito fue bastante distintivo». El desconocido dio un paso adelante. «Verás, Hayes, a veces un hombre necesita un recordatorio de que sigue vivo. Y nada dice, vivo, como». Imitó el grito de Hayes, aunque en un tono mucho más agudo. «Yo no soné así», protestó Hayes. Víctor, que había observado en silencio todo el rescate, seguía mirando fijamente al hombre. Había visto cada movimiento y no podía creer lo que veían sus ojos. Se le hizo un nudo en la garganta al preguntar, incrédulo. «Olvidad eso un momento. Tengo más curiosidad por saber, ¿cómo demonios conseguiste subir a Hayes solo con la fuerza de tu brazo?» Debido a su discapacidad física, envidiaba profundamente a los que tenían cuerpos sanos, pero nunca había visto a nadie tan escandalosamente fuerte como este hombre. Ni siquiera los pandilleros de Sound mejorados con tecnología química podían lograr tal hazaña. 13. La confianza es un arma.
Eso no es importante, Víctor. Espero que puedas volver a Sound conmigo y convertirte en profesor titular de la Academia de Sound. Zipper no respondió a la pregunta de Víctor, sino que le extendió una invitación para unirse a su equipo. La verdadera razón por la que había venido era ver si había materiales de investigación sobre las gemas Stitch en el laboratorio. Para su sorpresa, se encontró directamente con Víctor y Hayes. Así que decidió cambiar su plan. ¿Robar datos de investigación? Eso era cosa de novatos. La jugada de alto nivel era robar a las personas directamente. ¿Academia? ¿Sound? Víctor estaba familiarizado con ambas palabras, pero ponerlas juntas le resultaba extraño y fuera de lugar. Sabía mejor que nadie lo mal que estaba su ciudad natal. ¿Cuándo ha tenido Sound una escuela? ¿Y tú quién eres, de todos modos? Los ojos de Víctor se entrecerraron con escepticismo. Incluso si existiera una, la gente de allí no tendría dinero para enviar a sus hijos a estudiar. Zipper sonrió levemente. Está a punto de tenerla. Si aceptas, serás el decano del Instituto de Ingeniería Mecánica de la Academia de Sound. Te proporcionaremos fondos suficientes para investigar. Serás libre de dedicarte a cualquier proyecto que te interese, sin que nadie te cuestione. Y en cuanto a mí, tal vez hayas oído mi nombre. Soy Zipper. Las pupilas de Víctor y Hayes se contrajeron. Efectivamente, habían oído hablar de él antes. Era el genio maquinista de Sound, aquel que había rechazado repetidamente las invitaciones de la Academia de Piltover. El equipo de purificación de agua inventado por él se utilizaba ampliamente en Piltover, incluso el agua potable que consumía la élite era purificada con su tecnología por razones de salud. Hasta Heimerdinger había elogiado públicamente a Zipper muchas veces, lamentando que se negara a cursar estudios superiores en la academia. Y ahora, según lo que decía, ¿planeaba establecer él mismo la Academia de Sound? La ambición de tal idea era asombrosa. Sound. Víctor se sintió conmovido. Nunca había olvidado a Sound y siempre había querido usar la tecnología para beneficiar a su hogar. Pero en Piltover no tenía oportunidad de hacerlo. Ninguno de sus inventos podía aplicarse en Sound. La brecha entre ambas ciudades era demasiado grande y se mantenía con demasiado cuidado. Al notar la vacilación de Víctor, Hayes entró en pánico. Si Víctor seguía a Zipper a Sound, ¿qué pasaría con su investigación Stitch? Aunque Hayes acababa de conocerlo hacía unos minutos y ni siquiera sabía su nombre antes de esto, eso no le impidió reconocer la brillantez de Víctor, apreciarlo y considerarlo un espíritu afín. Así que se apresuró a decir, espera, Víctor, dijiste que me ayudarías a completar la investigación Stitch. Si te vas a Sound, ¿qué pasará con el Stitch? Además, con el duro entorno de Sound, ¿realmente crees que podrás lograr avances allí? El equipo de laboratorio avanzado de la Academia no existe en Sound. Quédate y ayúdame. Te lo ruego, Víctor. Zipper soltó una risita. Al principio no estaba seguro de cómo jugar la carta emocional, pero Hayes acababa de darle la oportunidad perfecta. Víctor era una persona noble. A lo largo de su vida, su investigación tecnológica estuvo impulsada por el deseo de beneficiar a la humanidad y al submundo. Cada invento estaba destinado a aliviar el sufrimiento. Incluso en la historia original, cuando finalmente abandonó su humanidad y completó su transformación, todo fue impulsado por su comprensión de la perfección y su deseo de acabar con todo sufrimiento. Zipper sabía cómo persuadir a alguien como él. Hayes, como piltoviano, tal vez no entiendas la perspectiva de Víctor y la mía. A diferencia de Piltover, nuestro hogar es realmente pobre y hostil. Los niños allí ni siquiera tienen infancia, deben empezar a buscar formas de sobrevivir a una edad muy temprana. Muchos de ellos rebuscan en montones de basura para encontrar comida y llenar sus estómagos. Los he visto. Tal como éramos nosotros antes. Su mirada pasó de Víctor a Hayes. Pero estudiamos ciencia no para escapar de nuestra patria empobrecida, sino para ayudar a nuestra patria a escapar de la pobreza.
Si la ciencia no puede beneficiar a la humanidad y solo sirve a los intereses egoístas de unos pocos, entonces ¿qué sentido tiene? Si el progreso no es para el avance de toda la humanidad, sino solo para unas pocas élites, ¿se le puede llamar progreso siquiera? Victor y Hayes guardaron silencio. Si hubiera sido otra persona, Hayes podría haber encontrado una razón para refutarlo. ¿Pero con Zipper? No podía. Zipper había desarrollado numerosas tecnologías avanzadas, cualquiera de las cuales le habría permitido dejar atrás la pobreza de Zaun y vivir una buena vida en Piltover. Pero no lo hizo. Incluso hizo públicas sus patentes, pidiendo solo que las fábricas que las usaran aumentaran el salario mínimo de los trabajadores y contrataran a más zaunitas. La petición era simple pero revolucionaria. Tras un largo silencio, Victor finalmente habló: Zipper, el Stech de Hayes es un invento notable. Si se desarrolla con éxito, tiene el potencial de cambiar el mundo. Creo que puede beneficiar a toda la humanidad. Por eso, no puedo ir contigo ahora mismo. Al menos no todavía. Primero necesito ayudarle a completar su investigación. Hayes exclamó sorprendido: Victor. Había temido que Victor se marchara con Zipper a Zaun. Después de todo, como ciudadano de Piltover, no podía refutar los argumentos de Zipper, y mucho menos a Victor, que era de Zaun. Pero la mirada de Zipper cambió ligeramente mientras reía entre dientes. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Empecemos ahora. Tal vez pueda ofrecer alguna ayuda. Genial, empecemos ahora. Hayes estaba loco de alegría. Agarró su cuaderno e inmediatamente comenzó a discutir con Victor y Zipper las dificultades que había encontrado durante su investigación. A sus ojos, tanto Victor como Zipper eran investigadores excepcionales. Con su ayuda, confiaba en poder desarrollar el Stech con éxito. Sí, el futuro consejero de Piltover, Jess Thales, seguía siendo un investigador puro en este punto. Su corazón pertenecía a la ciencia, no a la política. Al no estar corrompido por los juegos sucios del poder, ignoraba por completo las siniestras intenciones de Zipper. Con Zipper totalmente involucrado en el desarrollo de la tecnología, el Stech ya no sería exclusivo de Piltover. Pero no se podía culpar realmente a Hayes por no estar en guardia. Primero, no tenía nada en este momento. Todo lo que quería era desarrollar el Stech, cumplir sus sueños y lograr el objetivo de su vida. No podía permitirse pensar en nada más. Segundo, las acciones previas de altruismo e integridad de Zipper habían creado una imagen demasiado virtuosa y noble. Cada buena acción era un ladrillo en el muro de su reputación, la cual había viajado de Zaun a Piltover, llevada por susurros y elogios. Incluso la patrocinadora de Hayes, la consejera Kiranman, a menudo lamentaba que Zipper no pareciera una persona egoísta del submundo, sino más bien alguien digno de Piltover. La comparación pretendía ser un cumplido, aunque revelaba más sobre el hablante que sobre el sujeto. Por tanto, nunca consideró la posibilidad de que Zipper pudiera plagiar su trabajo. La confianza, una vez ganada, se convertía en una venda perfecta. Mientras Hayes y Victor trabajaban en deducciones teóricas, Zipper hojeaba rápidamente el cuaderno de Hayes, registrando las fórmulas de investigación. La gema Stech es altamente inestable. Hayes, estás intentando usar un dispositivo de resonancia para reducir las vibraciones, pero está claro que ese enfoque ha fallado. Si ese es el caso, ¿por qué no intentas aumentar la entrada de energía, estabilizando la gema Stech en un estado de alta frecuencia? Después de copiar los resultados de la investigación de Hayes, Zipper se acarició la barbilla e hizo un espectáculo al ofrecer su opinión. En realidad, no entendía completamente la investigación de Hayes, pero conocía la trama. Sabía cómo Hayes y Victor acabarían estabilizando la gema Stech. Al revelar este método por adelantado, hizo que Victor, que seguía deduciendo fórmulas en la pizarra, se detuviera y que Hayes mostrara una mirada de súbita comprensión. Frente a Zipper, los dos se sentían como novatos. Tristemente, su admiración era una cadena que ellos mismos forjaban.
Mientras todavía estaban tanteando a través de deducciones de fórmulas, Zipper solo había echado un vistazo a las notas e inmediatamente había detectado el problema. Es cierto. ¿Por qué no se me ocurrió? Víctor estuvo de acuerdo, exacto. Debemos aumentar la entrada de energía. Esto funcionará. Zipper, eres verdaderamente un genio. El elogio de Hayes era genuino. Estaba tan emocionado que no podía contenerse, pero su entusiasmo se convirtió rápidamente en frustración. No tenemos el equipo para probarlo. Tu equipo será destruido mañana de todos modos, dijo Víctor, echando un jarro de agua fría sobre el ánimo ya decaído de Hayes. ¿Qué? Hayes abrió los ojos de par en par y se levantó de la silla, haciendo que las patas rasparan contra el suelo. Víctor estaba a punto de explicarlo, pero Zipper lo interrumpió. No te preocupes, Hayes. ¿Hay algún equipo que Sound no tenga? Vamos a mi centro de investigación. Bromas aparte, por fin había conseguido la oportunidad de trabajar con Hayes y Víctor en el stage. ¿Cómo iba a dejar que trabajaran en el laboratorio de Heimerdinger como hicieron en la historia original? Por supuesto, tenían que ir a Sound y trabajar en su instalación de investigación de armas. De lo contrario, ¿cómo podría copiar su trabajo con eficacia? Hayes, sin embargo, se lamentó, el equipo por sí solo no será suficiente. También necesitamos gemas Stage. Sin la gema, no se puede hacer nada. Sus hombros se hundieron con derrota. No hay problema, hay gemas Stage disponibles. En nombre de mis hermanos menores, me gustaría pedirte disculpas. Zipper detuvo a Víctor, que estaba a punto de sacar la llave del laboratorio de Heimerdinger, y se disculpó con Hayes con una expresión de arrepentimiento. ¿Qué? ¿Esos ladrones que entraron en mi casa ese día eran tus hermanos? Hayes se sorprendió una vez más. De repente, el mundo parecía mucho más pequeño. Las conexiones aparecían donde ninguna parecía posible. Bueno. Hayes, ya sabes cómo es. Los científicos a menudo se absorben tanto en su investigación que descuidan educar a sus familias adecuadamente. Perdieron a sus padres muy pronto y yo no supe disciplinarlos bien. Sacudió la cabeza con tristeza. Las calles de Sound crían a los niños a su manera. Me aseguraré de que te pidan disculpas en persona. Pero ahora mismo, no debería ser la prioridad investigar la tecnología Stage. Tienes razón. Hayes suspiró. No tenía sentido darle vueltas al asunto de los hermanos de Zipper ahora. Vámonos. Esta investigación no es todo para mí. Es el trabajo de mi vida y tengo que llevarlo a cabo. La expresión de Víctor reveló su conflicto interno. A diferencia del ingenuo e inexperto Hayes, cuya visión estaba nublada por una serie de duros golpes, Víctor podía ver que Zipper tenía motivos ocultos. Los años en Sound le habían enseñado a mirar bajo la superficie. Pero al final, retiró la mano de la llave. Creía que las intenciones de Zipper eran en beneficio de Sound. A lo largo de los años, Zipper se había probado a sí mismo. Así que, Hayes, lo siento. Los ojos de Víctor se llenaron de culpa. 14. El camino hacia abajo. Había dos formas comunes de viajar de Piltover a Sound. La primera era cruzar el puente del Progreso que conectaba ambas ciudades, pero había agentes realizando inspecciones. Zipper había golpeado recientemente a uno, por lo que indudablemente estaba en busca y captura. Esa ruta estaba descartada. Además, Víctor no gozaba de buena salud y no estaba en condiciones para ese tipo de viaje, la larga caminata por el puente solo empeoraría su estado. Por lo tanto, Zipper eligió la segunda opción junto a Hayes y Víctor, pagar para bajar en el elevador. Al entrar en la caja de metal, la maquinaria cobró vida con un gemido. El ascensor se sacudió al descender, obligando a Hayes a agarrarse de la barandilla. A través de los cristales sucios, las torres doradas de Piltover empezaron a alejarse y encogerse. ¿Es la primera vez en los elevadores?, preguntó Víctor. Es tan obvio, intentó reír Hayes,
pero su voz sonaba tensa. Víctor, apoyado en su bastón, comentó: «Deberías haberme visto la primera vez que subí. Estaba convencido de que los cables se romperían en cualquier momento». Un fuerte golpe proveniente de arriba hizo saltar a Hayes, pero Víctor ni se inmutó. ¿Qué fue eso? Hayes miró al techo con alarma. «Probablemente alguien viajando gratis», dijo Zipper con naturalidad. «Es común aquí abajo». Como si fuera una señal, oyeron pasos apresurados sobre sus cabezas. Los ojos de Hayes se abrieron de par en par. «¿Quieres decir que hay alguien ahí arriba ahora mismo? No deberíamos parar». Zipper respondió: «¿Y hacer qué? ¿Tirarlos? ¿Denunciarlos a los agentes?». Yo no lo había pensado de esa manera. Hayes aflojó ligeramente el agarre de la barandilla. En Sound, mucha gente usaba el elevador sin pagar. Esperaban en los rieles, agazapados, y saltaban al techo de la cabina para viajar gratis mientras ascendía. Era extremadamente peligroso. Un paso en falso podía convertirlos en carne molida, pero muchos saunitas no tenían elección. No tenían dinero para el pasaje, pero necesitaban ir a Piltover para ganarse la vida. Caminar por el puente podía resultar en un rechazo por parte de los agentes. La mayoría de los agentes tenían prejuicios contra los saunitas, asumiendo que eran ladrones o criminales en potencia. La realidad de la vida en el submundo era algo que pocos piltovianos podían llegar a comprender. Cuando Zipper salió del ascensor, Sevika, que había estado esperando allí un rato, escupió inmediatamente su cigarrillo barato, lo apagó de un pisotón y se acercó con un grupo de pandilleros de aspecto rudo. Su mirada era afilada, su expresión, fría y feroz. Los hombres detrás de ella eran altos, corpulentos y estaban cubiertos de tatuajes, haciendo obvio que eran sinónimo de problemas. Su posición alrededor de la salida del elevador era demasiado precisa para ser una coincidencia. ¿Es una de las pandillas de Sound? Parece que vienen a por nosotros. ¿Deberíamos volver al ascensor y evitarlos por ahora? Esta era la primera vez que Hayes se enfrentaba a una situación así. Tragó saliva con nerviosismo y apretó los puños, con la frente perlada de sudor frío. No tenía experiencia aquí e instintivamente asumió que Sevika y su grupo venían a causar problemas. El elevador era propiedad de una familia de Piltover y las pandillas de Sound no solían causar disturbios allí, ya que invitaría a una fuerte represión de los agentes. «Esos hombres no parecen amigables», susurró Hayes, acercándose más a sus compañeros. En contraste, Víctor estaba mucho más tranquilo. Sabía que Sound tenía sus propias reglas. En Sound, las apariencias engañan. «A veces la persona más peligrosa es la que parece inofensiva», dijo con calma. «Hablas por experiencia», Zipper miró a Víctor. «Pero no os preocupéis. Acabamos de llegar, probablemente no vienen por nosotros». Generalmente, mientras no causaras problemas, era relativamente seguro. Después de todo, los quimiovarones que gobernaban Sound no eran tontos. El orden público estable era necesario para una actividad comercial próspera. Si querían ganar dinero, tenían que mantener su territorio en orden. La seguridad en Sound necesita mejorar. En realidad, están aquí para protegernos. Puede que no estéis acostumbrados a esto, así que dejadme manejarlo. Zipper explicó disculpándose con Hayes y Víctor antes de adelantarse y darle un abrazo a Sevika. Ella se quedó desconcertada, sin entender qué tramaba Zipper. Justo cuando iba a decir algo, Zipper le susurró al oído: «Invitados distinguidos. El laboratorio necesita limpieza. Ahora». «¿Tiempo?», preguntó Sevika, apenas moviendo los labios. 10 minutos. Haced lo posible. Avisa al tío Silco ahora mismo. Que saque todo de la fábrica de municiones. Que no quede rastro. Tenemos visitas para el laboratorio de desarrollo de armas. Además, trae a tus hombres y síguenos, fingid ser nuestros guardaespaldas por protección». Al oír esto, Sevika miró a Víctor y a Hayes detrás de Zipper.
Al ver su ropa cara de materiales finos y su porte académico, comprendió de inmediato que probablemente eran científicos de alto rango de Piltover. Asintió, indicando que había entendido. Zipper soltó un suave HM, la liberó y continuó avanzando con Hayes y Víctor, ralentizando deliberadamente el paso para dar tiempo suficiente a Sevika. Esta maniobra no despertaría sospechas, ya que Víctor cojeaba y no podía caminar rápido. «Podemos descansar si lo necesitas», ofreció Hayes al notar el esfuerzo de Víctor. «El tiempo no descansa, nosotros tampoco deberíamos», respondió Víctor, aunque respiraba con dificultad. El viaje de Zipper a Piltover tenía dos objetivos: visitar el laboratorio de Hayes para ver si podía robar datos de investigación y persuadir a Víctor para que regresara a Zaun como profesor universitario. De paso, quería aprovechar la posición de Víctor como asistente del decano para organizar una reunión con Heimerdinger y convencerlo de apoyar la independencia de Zaun. Tanto Víctor como Heimerdinger eran potencialmente persuasibles, por lo que Zipper había dispuesto que Sevika esperara en el ascensor por si acaso. Visto ahora, esa previsión resultó ser extremadamente sabia. Si hubieran ido directamente al laboratorio de desarrollo y Víctor y Hayes hubieran visto filas de robots autodestructivos en la línea de producción, habría sido un desastre. Los dos habrían cortado lazos con él en el acto. Olvídate de ser amigos, probablemente se habrían convertido en enemigos. Para cuando los tres llegaron al laboratorio de desarrollo, todos los rastros habían sido completamente borrados. Sevika y Silco fueron muy fiables en su ejecución. Zipper entró por la pesada puerta tras introducir el código de seguridad. Vaya, esta puerta es de acero macizo, de al menos 20 centímetros de grosor. Y el mecanismo de cierre es algo que nunca había visto, exclamó Hayes. Pasó la mano por el marco reforzado. Esta composición de aleación no es tecnología estándar de Piltover. ¿Es nueva?, añadió, estudiando la construcción. Nos apañamos con lo que tenemos. A veces la necesidad engendra innovación, respondió Zipper con naturalidad. Los experimentos científicos pueden ser bastante peligrosos, así que no tuvimos elección. Incluso construir esta puerta fue un gran reto, desvió Zipper la pregunta de Hayes. No podía decirle exactamente que era una medida antiexplosiones diseñada para el desarrollo de armas. Zipper sacó la gema Stech que había conseguido de Powder y se la entregó a Hayes. Aquí tienes tu gema. Seamos testigos de un milagro juntos. Hayes aceptó la gema con una expresión complicada, luego se volvió hacia Zipper y Víctor preguntando, ¿estáis listos? Ambos asintieron al unísono. Tomando una respiración profunda, Hayes reunió rápidamente el equipo experimental que necesitaba del laboratorio. Para algunos artículos que no cumplían sus especificaciones, usó un soplete y herramientas de corte para modificarlos en el acto. Zipper observó cómo Hayes trabajaba hábilmente con su brazalete rúnico, fabricando numerosos discos de metal pequeños inscritos con runas de varios diseños. Insertó estos discos en posiciones específicas del dispositivo de resonancia y colocó con gran cuidado la gema Stech en la cámara empotrada. El sonido de corrientes eléctricas crepitó y la gema liberó varios flujos de energía estática azul. Las tuberías de suministro del dispositivo comenzaron a brillar. Tras comprobar las derivaciones teóricas, Víctor cerró el cuaderno de Hayes e instó, bien entonces, Hayes, aumenta la entrada de energía. Si nos equivocamos en esto, Hayes vaciló, con la mano sobre los controles. Entonces habremos avanzado en la ciencia aprendiendo lo que no funciona, respondió Víctor con confianza. ¿Estás realmente seguro de que esto es seguro? Si las ecuaciones estaban mal y los cálculos fallaban, los tres podrían volar por los aires. Al ver que Hayes seguía dudando, Víctor pareció un poco exasperado. A veces hay que dar el salto, dijo, y sin dudarlo, activó directamente el interruptor de encendido. ZZZZT. La luz azul parpadeó, las corrientes eléctricas crepitaron y la gema Stech emitió varios flujos gruesos de potente energía. La estructura de soporte circular del dispositivo comenzó a temblar y los discos de metal rúnicos empezaron a girar rápidamente.
Esto no se mantendrá estable. Mira la estructura de soporte. Hayes entró en pánico. Un experimento fallido no era broma, realmente podían salir volando. Víctor, sin embargo, estaba seguro y le tranquilizó: la resonancia estabilizará la gema. Confía en mí. Las ecuaciones son impecables y la teoría es completamente precisa. Hayes, tienes que confiar en ti mismo durante un experimento científico. Aprovechando la oportunidad para mostrar compostura, Zipper, que había estado inactivo hasta entonces, intervino con tranquila confianza para afirmar su presencia. Con dos investigadores tan seguros, Hayes respiró hondo varias veces y recuperó la compostura. Finalmente, tras chispear y destellar, la gema Stech se estabilizó. El experimento fue un éxito preliminar. 15. Un corazón de oro. Víctor sonrió y le dijo a Hayes: te dije que funcionaría, todo es gracias a tu esfuerzo. Vaya, este resultado no tiene precedentes. Los ojos de Hayes brillaban mientras miraba fijamente la gema Stech estabilizada, desbordando entusiasmo. Por fin podía confirmar que la dirección del experimento era correcta y que los cálculos eran impecables. Muy bien, manos a la obra. Giró el interruptor, aumentando la salida de energía. Bajo la intensa corriente, la gema Stech flotó en el aire, suspendida en mitad de la nada. La resonancia está aumentando por encima de los niveles previstos, señaló Víctor. Hayes siguió aumentando la potencia. La gema vibró intensamente, emitiendo una deslumbrante luz azul. Tras alcanzar un cierto punto crítico, ¡boom!, una poderosa onda expansiva estalló. La fuerza los empujó como una pared invisible. «Salid de aquí». El experimento se había desviado de los cálculos y Víctor le gritó a Hayes que luchaba contra la fuerza para acercarse al dispositivo de resonancia. Pero Hayes no respondió. El empuje abrumador le deformaba la cara, dificultándole incluso hablar. Sus músculos se tensaban contra la fuerza invisible mientras luchaba por alcanzar los controles. Con esfuerzo, extendió la mano hacia el interruptor, intentando cortar la energía y pausar el experimento. ¡Boom! La gema Stech desató de repente una onda de choque azul aún más fuerte, abriendo un enorme agujero en la pared del laboratorio. El sonido fue ensordecedor y volaron trozos de mampostería. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la onda rebotó, atravesando también la pared opuesta. El equipo se estrelló contra el suelo y los papeles volaron por los aires. Hayes, jadeando pesadamente, estaba atónito ante el giro de los acontecimientos. Luchando contra el flujo de energía, golpeó el interruptor de encendido, apagando finalmente el sistema. Con el suministro cortado, la gema Stech cayó desde el aire, volviendo al silencio. «Esto es increíble», murmuró Víctor, examinando las secuelas. El patrón de dispersión de energía no es aleatorio, hay una secuencia matemática en él. El método es correcto. La gema Stech puede estabilizarse en un entorno de alta frecuencia, pero necesitamos encontrar esa frecuencia especial para lograr la estabilidad, comentó Zipper. Aunque en realidad era un aficionado, eso no le impidió fingir ser un experto, pareciendo todo un científico experimentado. Y quién sabe, quizá algún día se convertiría en uno de verdad. Exacto. Necesitamos un gran número de experimentos, probando uno a uno. En cuanto encontremos esa frecuencia específica, el Stech estará completo, coincidió Víctor de todo corazón, garabateando ya cálculos en un bloc de notas parcialmente chamuscado. Sí, sigamos. Creo que puedo resolverlo. Hayes recuperó la compostura. Volvió a abrir el interruptor de encendido, aumentando gradualmente el suministro de energía. Mientras observaba el brillo de la gema, recordó el día en que un mago de túnica blanca lanzó un hechizo. Tras varios intentos, Hayes finalmente le pilló el truco. Ajustó el interruptor de potencia. La llama Hackstack emitió un tintineo nítido y un disco de metal grabado con runas en el marco de soporte se iluminó con un resplandor azul. Víctor se inclinó hacia adelante, fascinado.
La convergencia armónica es, espera, ¿esas runas se están formando naturalmente? El campo de energía se está autoorganizando. ¡Boom! La llama Hackstack liberó un rayo de energía excepcionalmente grueso, golpeando el techo y formando una enorme matriz de energía, tallada con intrincadas runas. La gravedad pareció fallar. Todos flotaron en el aire, suspendidos. El abrigo de Víctor ondeaba a su alrededor mientras decía, el campo gravitatorio local está completamente desestabilizado. Tras una breve pausa, otro boom resonó cuando la energía de la gema volvió a surgir. La gema Stech, que antes parecía una piedra preciosa, se transformó en lo que parecía una estrella emitiendo luz estelar, encerrada en un campo de energía circular y puro. La vista era impresionante. Ja ja ja. Hayes, emocionado por cumplir su sueño, nadó alegremente por el aire, lanzando juguetonamente un engranaje flotante al campo de energía Stech. Blub blub blub. El campo hizo unos ruidos extraños de burbujeo. Tras una breve vibración, el engranaje fue expulsado por el otro lado del campo. Víctor lo atrapó con una expresión pensativa en el rostro. Le dio vueltas en las manos, examinando cada detalle. El metal estaba frío al tacto, inalterado por su viaje a través de la energía. Hayes se acercó más al campo. Prueba a lanzar otra cosa. Víctor sacó un lápiz de su bolsillo y lo arrojó al campo. La energía se onduló como el agua, tragándose el lápiz entero antes de escupirlo por el otro lado. Fascinante. Zipper atrapó el lápiz. El núcleo de grafito está intacto. Incluso la veta de la madera coincide perfectamente. ¿Y qué tal con múltiples objetos? Hayes prácticamente rebotaba en el campo antigravitatorio. Reunió un puñado de pequeñas herramientas y equipo de laboratorio. Víctor le agarró del brazo. Cuidado. Deberíamos probar esto sistemáticamente. ¿Dónde está tu sentido de la aventura? Hayes sonrió, pero dejó a un lado la mayoría de los artículos, quedándose solo con una pequeña llave inglesa. Mi sentido de la aventura prefiere mantener el laboratorio de una pieza. Víctor miró significativamente a las paredes. Allá va. Hayes lanzó la llave. Esta vez, el campo de energía pulsó con un azul más profundo. La llave emergió girando rápidamente, fallando por poco la cabeza de Víctor. Se agachó Víctor. Lo siento, rió Hayes. ¿Pero viste cómo afectó al campo? Sacó su cuaderno, logrando escribir de alguna manera mientras flotaba boca abajo. Si podemos aislar esa frecuencia, podríamos controlar la trayectoria de salida. Zipper flotó más cerca para examinar el campo de energía. Si establecemos una matriz de energía Stech, podríamos lograr la teletransportación instantánea a grandes distancias. Hayes, ¿cómo lo hiciste? Esto es increíble. Aprovechó el momento para presumir, utilizando su conocimiento de la historia para reconocer este prototipo de los portales Stech capaces de teletransportar. Elogió a Hayes con entusiasmo. Jaja, cuando era joven, mi madre y yo nos quedamos atrapados en una montaña nevada. Un mago de túnica blanca nos salvó usando magia de teletransportación. Fue presenciar la maravilla de la magia de primera mano lo que me hizo darme cuenta de su potencial para beneficiar a la humanidad. Por eso quería desarrollar el Stech para aprovechar y controlar la magia. Solo estaba recordando los movimientos de aquel mago mientras hacía ajustes, y funcionó. La alegría de Hayes lo hacía parecer un niño grande. Hayes, tu nombre está destinado a pasar a la historia. Sin duda eres el mayor inventor de este siglo. Has dado paso a una nueva era, la era del Stech. Zipper continuó colmando de elogios a Hayes, sabiendo que eso lo haría más dispuesto a colaborar. No, Zipper, no soy yo quien ha dado paso a esta nueva era. Somos nosotros. Somos Hayes, Víctor y Zipper quienes hemos abierto este nuevo capítulo. Esta gloria nos pertenece a todos.
Hayes desestimó la afirmación de Zipper, golpeándose el pecho y señalando el campo de energía Stech mientras hablaba. Sus ojos eran sinceros mientras miraba a Victor y a Zipper, claramente serio. Hayes. Los ojos de Victor se llenaron de emoción. No podías evitar admirarlo. Aunque en la historia original a menudo tomaba decisiones que generaban mucha controversia, seguía siendo una figura firme, un indomable top laner que cargaba con la presión, incluso si le costaba la vida. Era innegablemente leal a sus amigos y compañeros de armas. Claro, tenía una vena narcisista, pero eso apenas era un problema mayor. En este momento, ajeno a los sucios juegos políticos de Piltover, probablemente solo tenía un deseo puro: usar el Stech para beneficiar a Piltover y a toda la humanidad. ¿Riqueza y fama? Eso ni siquiera estaba en su radar todavía. Por eso, en la historia original, él y Victor pudieron convertirse en hermanos, alguna vez compartieron la misma visión. Los ojos de Zipper se entrecerraron ligeramente. Estaba dudando. Cualquiera con buen ojo podía ver el inmenso potencial del Stech. Sin embargo, ahí estaba Hayes, dispuesto a compartirlo libremente, incluso dándole a Zipper una parte del pastel. Era tan justo que hasta Zipper se sentía culpable por intentar explotarlo. Hayes, tengo una gran idea. ¿Qué tal si la Academia de Zaun invierte en tu tecnología Stech? Imagino que actualmente necesitas desesperadamente fondos para investigar. Tras pensarlo un poco, decidió seguir con su juego. ¿Acaso el legendario top laner no había nacido para llevar la carga? La inversión definitivamente ayudaría. Mi anterior inversor retiró su financiación y realmente ando corto de fondos ahora mismo. Hayes se quedó momentáneamente atónito. No esperaba que Zipper sugiriera una inversión, pero acogió la idea con agrado. Sin embargo, tenía serias dudas sobre esa supuesta Academia de Zaun. Pero, Zipper, he querido preguntarte, ¿qué es exactamente esta academia de la que hablas? ¿Quién la estableció? ¿Realmente puede proporcionar un entorno de investigación adecuado? ¿Y tiene fondos suficientes? Investigar el Stech es increíblemente costoso. El rostro de Zipper se ensombreció. De repente sintió que no había hecho lo suficiente para presionar a Hayes. Este top laner aún no sentía suficiente calor. La Academia de Zaun fue establecida por mí. Puedes estar tranquilo respecto a la financiación. ¿Fue fundada por ti? Entonces no tengo ningún problema. Al oír que Zipper era el fundador, las dudas de Hayes desaparecieron. A sus ojos, Zipper era un genio científico de confianza. Hayes, ¿qué te parece aceptar un puesto como profesor vitalicio en la Academia de Zaun? Incluso crearé un instituto Stech para ti y podrás ser su decano. No te preocupes, es solo un título, no tendrás mucho que hacer. Y Victor, lo mismo va para ti. Puedes tener el título de decano del Instituto de Ingeniería Mecánica. No os pido que os mudéis a Zaun. Si tenéis tiempo libre, podéis venir y dar una conferencia o dos de vez en cuando. No interferirá con vuestra investigación. Zipper no estaba dispuesto a renunciar a su plan de reclutarlos. Aprovechando el exitoso avance del Stech, continuó sus intentos de ficharlos. Hayes y Victor intercambiaron una mirada de complicidad. Zipper había contribuido en gran medida al desarrollo del Stech, incluso sacrificando su laboratorio, que había volado por los aires. Su oferta también era generosa. No podían negarse. Asintieron de acuerdo a su petición. No os arrepentiréis de vuestra decisión de hoy. Un día, la Academia de Zaun será tan reconocida como la de Piltover, un verdadero refugio para la investigación innovadora. Zipper estaba lleno de confianza. Con su habilidad, que parecía una trampa, podía tomar prestadas continuamente tecnologías avanzadas del universo Apex. En términos de pura fuerza tecnológica, ese mundo estaba a leguas por delante tanto de Piltover como de Zaun.